Estoy con Buenas tardes, doctora Aristide, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Le doy la más cordial bienvenida a usted. Buenas tardes, doctora Aristide. Santos Cheros Pizzi. Sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor, claro que sí. Bien. Y también saludar al decano Jimmy Olivares y a toda la querida comunidad universitaria. Una vez más, nuestro agradecimiento en primer lugar a usted, estimado magíster, por aceptar nuestra invitación y por supuesto destacar la labor que también hace al interno de la Facultad de Medicina, nuestro decano Ciencias Médicas, perdón, nuestro decano Jimmy Olivares. Con el mayor de los afectos y cordiales les doy la bienvenida a la conferencia internacional que se viene realizando con motivo del 25º aniversario de la fundación de nuestra casa de estudios. Pues como verán, estamos de fiesta, estamos de aniversario, estamos cumpliendo 25 años. Por esa razón que además de esta bienvenida, les hacemos una invitación a reflexionar sobre la importancia de la rehabilitación por las secuelas que deja el COVID-19 a través de una mirada de un fisioterapista como es el magíster Santos Chero Pizzi, ¿no? Que es como un tema central que tenemos y tocaremos ahora durante esta conferencia. Mi agradecimiento a usted, magíster, y también saludar al decano Jimmy Olivares, que estoy seguro de que con la acogida que hemos tenido y usted también a través de sus alumnos y sus docentes, quiero dar pase para que dé algunas palabras al decano Jimmy Olivares. Gracias a usted, magíster Chero, y a todos la comunidad universitaria. Sé que están conectados padres, en familia, hermanos, familiares, no interesa. Esta es la familia, esta es la comunidad universitaria de la UAP. Buenas tardes. Y adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes, estimado señor rector Aristides Tejada. Buenas tardes, magíster Santos Chero Pizzi. Ante todo, la bienvenida de toda nuestra comunidad de la Universidad de las Peruanas. Para nosotros es un grato honor tenerlo acá como expositor, sabiendo la trayectoria que usted tiene. La conferencia, pues, en estos momentos es un tema tan importante por toda esta situación tan complicada que estamos atravesando todos por la pandemia. El tema que usted toca es una mirada fisioterapéutica sobre la COVID-19, secuelas y rehabilitación. Voy a describir en unas líneas todo el perfil de nuestro expositor. Él es presidente de la Asociación de Fisioterapia y Cardiorrespiratorio de Perú, coordinador académico de la especialidad de Fisioterapia Cardiorrespiratoria de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Además, se dedica, es docente investigador universitario. Bienvenido, estimado magíster Santos Chero. Por favor, lo escuchamos. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Perdón, doctora Aristides, doctor Jimmy, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación y los felicito por estos 25 años de actividad académica que vienen desarrollando. Creo que hoy en día la rehabilitación juega un papel importante y gracias a todos y a cada uno de ustedes por entender que es posible hacer otras cosas más en medio de este contexto en el cual vivimos. Yo quiero comenzar diciéndole que creo que hoy en día el fisioterapeuta tiene que entender que necesariamente va a enfrentar situaciones muy adversas, porque en primer lugar tenemos hechos trascendentales en los cuales no se están tomando en consideración y quisiera pues en esta pequeña tarde dejarles algunos conceptos establecidos para tomarlos en cuenta en el momento cuando estén frente a sus pacientes.
exactamente, le quisimos poner una mirada fisioterapéutica, porque es la intención de que aprendamos en primer lugar a trabajar en equipo. Creo que vemos hasta por demás la tasa de mortalidad que es pues alta en América Latina y en el mundo en general. Y Perú pues ocupa también un lugar considerable. Y desde ya partimos por ese hecho, creo que cuántos fisioterapeutas con especialidad necesitamos tener en nuestro país. Faltan fisioterapeutas. Están faltando profesionales que tengan esta capacidad de resolución ante diferentes situaciones. Estamos viendo que se requiere, para cambiar este curso diario de mortalidad, la intervención temprana. El hecho de estar frente a un paciente para asistirlo con técnicas, con métodos, con formas, con asistencia ventilatoria, y donde el manejo de un ventilador partiendo desde ya sea una alternativa, como ocurre en otros países vecinos, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, o sea, nos llevan una delantera bárbara, porque el fisioterapeuta trabaja de la mano junto con el médico. Y entonces creo que ya estamos avanzando de a poquito, pero y eso nos va a ayudar muchísimo. Esto pues no nos hace más que pensar que realmente nosotros andamos quejándonos de repente por lo que pasa, pero esto no es un contexto simple y llanamente nuestro, sino es a nivel mundial. Y ya lo vemos que no existen muchos centros de rehabilitación respiratoria en el Perú. Y no solo somos los únicos, a pesar de que ya los efectos y los beneficios de la rehabilitación, o sea, está demostrado. Por ahí, o sea, no hay nada, no hay vuelta que darle, porque en definitiva la literatura ya lo ha demostrado y ha dicho que hacer rehabilitación respiratoria, y este es uno de los artículos publicados en diciembre de 2019, es fundamental, y hasta ese entonces se consideraba que los que principalmente se beneficiaban eran los EPOC. Y se hace una revisión y en España encuentran que solo del 0.3 al 0.6% de los pacientes con EPOC grave y muy grave van a rehabilitación. Estados Unidos, siendo una gran potencia entendida en toda esta materia, encuentra que del año 2003 al 2012 incrementa de 2.6 al 3.7, o sea, vemos que no estábamos preparados, o sea, nos encontró prácticamente sin armas, sin herramientas, sin elementos indispensables para poder combatir y resolver o asistir a esta situación que es COVID-19. Y entonces la Sociedad Americana de Toras, junto con la Sociedad Europea, dicen que hay que hacer una llamada de atención a todas estas entidades gubernamentales, proveedores de salud, que se deben de implementar programas de rehabilitación respiratoria. Miren ustedes lo que significa que ya estábamos mirando en que teníamos desde ya una gran deficiencia. En el mismo año, 2019, diciembre, hablan de los efectos y la consecuencia que se genera producto de la falta de movilidad. Y la mortalidad se incrementa 4 veces más en aquellos que no hacen actividad física. Y eso es lo que terminamos viendo, ¿no? ¿Quiénes son los principales pacientes que han caído o que están perdiendo la vida? Los que tienen sobrepeso, los que hacen poca actividad física. Y es que si hicieran ejercicio, no hubiera tanta hipertensión, las diabetes se controlarían mejor, pero debido a esta deficiencia, entonces nos enfrentamos a esta gran monstruosidad llamada falta de actividad física. Y entonces, algo que está ocurriendo y que llama poderosamente la atención es que el trabajo en esta arte de la práctica médica, y hay que tener muchísimo cuidado con lo que se está viendo. Estamos viendo y que YouTube nos dice, y lo vemos continuamente, que todos se están preocupando simplemente en mejorar un órgano, que es el pulmón o la caja torácica. Pero lo que no nos estamos bien dando cuenta es que hay que tratar a la persona, al paciente. No trabajarlo de manera fragmentada, que es lo que se está viendo muy comúnmente, sino trabajarlo de una manera íntegra.
de un tratamiento en el cual conlleve necesariamente a dar respuestas, porque no nos olvidemos que estas personas que han caído secuelados por COVID-19, pues eran personas comunes y corrientes. Ninguno de ellos traía una enfermedad. La enfermedad lo han adquirido y como tal tienen que volver a sus estados ocupacionales. Entonces, por lo general estamos viendo que muchos profesionales están tratando solo pulmón o caja torácica, pero se están olvidando de otras condiciones que aún los grados de evidencia dicen que es indispensable atender la parte muscular periférica. Y el grado de evidencia es de tipo A, mientras que tratar solo los ejercicios respiratorios tiene grado de evidencia tipo B. Entonces creo que algo nos está faltando ahí, no estamos ajustando bien para procurar resolver esta situación alarmante de aquellos que han sido secuelados. Por lo consiguiente, después de todos estos procesos de internamiento, de hospitalización, de secuelas, pues primero que vamos a tomarnos muchísimo tiempo y se habla de, ya se hablaba inicialmente de 5 años y revisaba alguna literatura el día de ayer y nos hablan que esto vamos a aprender a convivir de 5 a 10 años. Esto pues definitivamente hay que entender porque nos une para este concepto de rehabilitación lesiones en la musculatura periférica que no la estamos viendo, que miembros inferiores es el elemento fundamental, que no solamente es pulmón o corazón, sino también las mismas lesiones neurológicas e incluso las osteoarticulares. Pues hay que entender que tiene estos ciclos de vida que tiene este virus, conlleva a pensar que estamos frente a algunas situaciones en que primero sabemos que tiene una fase aguda, y hay toda una sintomatología como fatiga, disnea, dolor en las articulaciones, dolor en el pecho, e incluso hay mialgias, que es lo que está predominando. Esto era el común denominador en la primera ola. En esta segunda ola, el dolor de cabeza está ahí latente, las diarreas están persistentes. Entonces vamos viendo que estas diarreas hacen perder electrolitos, pierde sodio, pierde potasio, y también se suma a estos temas de las mialgias y el dolor y la fatiga. Y entonces nos enfrentamos a síntomas previos que no dejan de estar presentes luego del proceso de esta enfermedad. Y eso es lo alarmante que nos dicen, ¿no? Que aproximadamente 32% de ellos van a morir dentro de estos 5 años. El desafío, por lo consiguiente, de la rehabilitación es enorme. Aproximadamente 48% no va a volver a trabajar en un año y es lo que estamos viendo. En rehabilitación estamos, pues, tratando de cambiar el curso para que estas personas vuelvan a su funcionabilidad. No es que solo quiero respirar, sino que vuelvan a su funcionabilidad. Y que entiéndase así, que van a ser tanto afectados los jóvenes como los mayores. Y las secuelas producto de estas lesiones se ha considerado que va a afectar la calidad de vida hasta por 5 años. Y entonces, ante esta pregunta, ¿qué nos enfrentamos los fisioterapeutas? Creo que nos enfrentamos a diferentes condiciones. Las secuelas de terapia intensiva, las secuelas de una hospitalización, las secuelas de un domicilio y con mayor razón aquellos que han tenido o no comorbilidades. En eso hay que pensar. Entre este pasado versus este futuro, de aquellos que estuvieron en ventilación mecánica con toda una asistencia respiratoria, hasta devolverles esta funcionalidad, que es lo que esperan ellos para volver a reintegrarse a su trabajo. Y lo doloroso y triste es que hoy día estamos viendo muchísima gente joven, ya no como en la primera ola, que creo que deben haberlo escuchado más de lo debido, sino a todo este concepto de desarrollo que se viene dando y que son los jóvenes los que están cayendo principalmente. Y otra de las cosas que hay que pensar
es que el joven a veces asume que se siente bien, pero entiéndase así que esto no va a pasar porque las secuelas de vidrio esmerilado que tiene el pulmón, a través de lo que se puede evidenciar en la tomografía, mientras ese pulmón no logre distensibilidad, no logre mayor elasticidad, entonces van a haber secuelas pronto y pasarán a ser aquellas personas jóvenes activas a que dentro de 5 o 10 años sean pacientes. El reto, pues, creo que ya hemos pasado por diferentes procesos, desde la poliomielitis hasta encontrar o entender que no solamente es prevenir discapacidad, sino hacer intervenciones para que la rehabilitación o la prehabilitación conduzca a cambios considerables. Por lo consiguiente, no es que uno tenga muchos espacios, que hoy día debe haber mucha ventilación, eso sí, sino que entender de qué componentes fundamentales tienen estos pacientes. 1, la miopatía. 2, las polineuropatías. 3, el desuso por el reposo prolongado. Entonces, hay un futuro bastante incierto respecto a estos pacientes, pero siempre y estamos viendo que muchos están iniciando muy precozmente el proceso de rehabilitación. Y en este estudio publicado el año pasado nos dicen que hay que tomarlo en consideración, y es el modelo que nos ha servido para el desarrollo del programa, tanto en el centro de rehabilitación que tenemos, que es Respirando, como en el Hospital de la Fuerza Aérea. Entramos en todo un trabajo entre rehabilitación, neumología, cuidados intensivos, a entender que no debería ser prioritario el hecho de que hagan rehabilitación precoz durante los primeros 30 días, que se ha considerado como protocolo en el hospital para evitar las recaídas, para evitar las descompensaciones producto de la inflamación, que el proceso propiamente dicho de rehabilitación deba iniciar después de 30 días. Cuando salen estas publicaciones en mayo del año pasado, nos ayudan a orientar un poco a... Y si bien es cierto que hablamos de una enfermedad nueva, pero nos enfrentamos a en este estudio que se hace pues en aproximadamente 198,000 personas, y se dan cuenta que aquellos que hacen rehabilitación entre los 30 y 90 días, pues tienen menos mortalidad que aquellos que lo hacen después de los 90 días o aquellos que nunca lo hicieron. Y el cambio aproximadamente es en 19.4%. Entonces, hay que mirarlo bien, que lo que haga en hospitalización es para cuidar el deterioro, la disfunción, que no pierdan masa, que no pierdan peso, pero que no se debe exagerar el trabajo, que es lo que estamos viendo en el hospital, que como es un hospital militar, muchos militares acostumbrados al ejercicio han recaído y han vuelto a ser entubados por segunda vez, producto de la misma inflamación. Algunos encontramos que tienen mejor o buena condición física, pero no tienen capacidad respiratoria porque no se ha hecho ese trabajo integral de movimiento-respiración. Y no hay que olvidarnos que a esto nos estamos enfrentando, a los cambios de los tipos de fibra en relación a, si miramos a alguien que tiene 60 años saludable, pues tiene un tipo de fibra 1 que es resistente a la fatiga. Pero si es sedentario, esto ya cayó de 60 a 40%. Y si tuviera una enfermedad como EPOC, esto cae de 60 a 19%. Entonces miren ustedes cómo van cambiando la fatiga, los tipos de fibras solo con la edad. ¿Qué nos dice ante estos retos? Pues primero que nos vamos a enfrentar a un deterioro funcional adquirido para aquellos que han estado mucho más críticos. Y que lo que se busca es devolverle la funcionabilidad, teniendo en cuenta que este deterioro es de tipo multifactorial, que incluye alteraciones en el sueño, ingesta nutricional, dolor y polifarmacia. Entonces son pacientes que van a ser probablemente presa continua de muchos riesgos y complicaciones, y es lo que hay que tener en cuenta y cuidar como tal. ¿Qué nos dice la recomendación de China e Italia que comenzaron a hacer un trabajo temprano?
Y la sugerencia es que no deben de comenzar demasiado temprano, dicen ellos. Que hay que cuidar siempre la sobrecarga tanto respiratoria y la angustia que puede producir cuando al paciente se le inicia precozmente y siente que no puede hacer lo que uno le pida. Que el trabajo recomendable deba ser menos de 3 meses y que se debe incluir un trabajo de coordinación y equilibrio, porque no nos olvidemos que el paciente viene de un reposo prolongado, viene de una pronación prolongada o viene de una estancia en cama por tiempos considerables. En este artículo publicado el año pasado, considera que el 50% de los pacientes hospitalizados van a requerir cuidado post-hospitalización. Y una vez más refieren que se debe iniciar en los 30 siguientes días a la hospitalización un verdadero programa de rehabilitación. Lo que hagan en casa dentro de estos 30 días debe estar dentro del contexto de las posibilidades que tenga que hacer el paciente. Pero luego de los 30 días sí tiene sentido ya reformularle todo un diseño en base a una serie de evaluaciones. Por lo consiguiente, si el paciente requiere o la saturación es menor de 90%, administrenle oxígeno. Ese es nuestro programa que hemos venido diseñando. En un tiempo de trabajo de 20 a 30 minutos, como trabajo propiamente dicho, a pesar de que la sesión dura 1 hora, pero se toma el tiempo suficiente para su recuperación. Solo hemos trabajado 2 veces por semana. Hemos desarrollado 8 sesiones nada más por la cantidad enorme de pacientes que tenemos y reevaluamos a las 8 semanas. Y de manera, hoy en día tenemos un colega que hace telemonitoreo domiciliario y rehabilitación como tal, pero como seguimiento a los pacientes. ¿Por dónde comenzamos? Que felizmente estamos en una institución que nos ha permitido tener los cuidados y los de protección suficiente. Y gracias a Dios, hasta la fecha, los 4 que somos del área de cardiorrespiratorio no nos hemos contagiado. Y bueno, parte por ahí de los medios de cuidados y protección. No abusen, porque no nos olvidemos que estamos frente a un virus que es mutante y que fácilmente podemos nosotros contagiarnos. ¿Cómo iniciamos un programa? Con 5 minutos de relajación, que es indispensable, con 20 minutos de entrenamiento y con 5 minutos al final de relajación, que esto es en las etapas iniciales. Pero después, este entrenamiento no es porque tengamos una bicicleta, una trotadora, un cicloergómetro de brazo, no. Nosotros hemos llegado a la conclusión, dentro de lo que hemos venido revisando, que el objetivo fundamental es devolverles una funcionabilidad. Se toman todos los cuidados respectivos y si se dan cuenta, todos los pacientes están con guantes para minimizar siempre el riesgo. Se le da guantes, se le da una máscara y comienzan los cuidados y protección hacia ellos. Se les hace todo un triaje, se les hace un trabajo de relajación, se les hace todo un programa de entrenamiento y al final se lavan las manos, se les abre la puerta y se retiran ellos. Esto obliga a que necesariamente en primera instancia se haga un trabajo dentro de sus capacidades y sentado lo pueden hacer para que después y más adelante ya puedan ellos cambiar algunos trabajos. Si el paciente es muy disneico, lo llevamos al trabajo de cicloergómetro de brazos. Y en aquellos que no son disneicos, pues lo llevamos a trabajos un poco más específicos de miembros inferiores que vamos a ir viendo. Como tal, es importante tener en cuenta que la separación, los espacios, la ventilación, este es nuestro 9º piso actual, el cual anteriormente allí y en otras áreas más cerca, que en su momento lo veremos, transitaban 40 pacientes al día. Pero la vida cambió y hay que enfrentarlo como tal. Por lo consiguiente, se espera que pacientes como este caballero, que fue nuestro primer paciente, con solo 42 años, lo llevamos a entrenar lo suficiente, porque este es un señor que tenía que volver a su trabajo, y su trabajo le exige pues moverse, caminar, y por lo consiguiente, el trabajo se tiene que intensificar, como el caso de este señor,
y se tuvo que trabajar incluso en trotadora a 6 kilómetros por hora. Siempre uno dice, pero yo quiero un inspirómetro y la gente se desespera como tal por un inspirómetro. O terminamos viendo que incluso se les entrega un inspirómetro de 3 bolitas que prácticamente está demostrado científicamente que no sirve para nada y mucho menos para estos casos de COVID. Entonces se está maltratando al paciente, se está inflamando más la vía aérea en algo que realmente no tiene sentido. ¿Qué buscamos? Un poco la funcionabilidad, como lo vamos a ver ahí. Ojalá que podamos ver. A ver si podemos ver este videito. Uy, bueno, por ahí les he puesto algunos videitos, pero buscamos la funcionabilidad de los pacientes. No simplemente, recuerden que estamos hablando de un grupo que no ha tenido una enfermedad, que no han sido los comunes pacientes que han venido secuelados a lo largo del tiempo, sino son personas que perdieron una funcionabilidad. Y es lo que vemos dependiendo de las condiciones de cada uno de ellos y las capacidades que tengan. Porque al final de todo, pues, señoras o caballeros que están en actividad deben volver a su funcionabilidad. Y eso es lo que se busca. Como veremos aquí, el caballero de polo blanco está trabajando con oxígeno por la baja de saturación. Pero el caballero de polo amarillo está sin oxígeno. Y miren, a pesar de eso, el deterioro que tenga este señor de camisa blanca, pues responde mucho mejor que el caballero que no requiere oxígeno. Miren lo que nos enseña esta enfermedad. Igual que estas señoras, con frecuencia cardíaca considerable, se lleva todo un trabajo de tipo aeróbico, y entonces uno tiene que ir viendo que hay que adaptarlas a las condiciones que uno espera. Como el caso de esta señora tan joven, que cuando se ponen a trabajar para ver un poco el tema de resistencia que pueda, no cambia mucho en relación a que ellos puedan, a pesar de que es joven, ganarle al paciente que tiene más años. Miren ustedes cuántas veces se detiene ella mientras él sigue trabajando, porque la disnea es el factor que está aquí. Comienza ella, ya hizo un descanso, vemos nuevamente a ver que comienza otra vez, se vuelve a detener, mientras el caballero ve y entonces uno tiene que adaptarse con los de fondo, no solamente se vuelve a detener por segunda vez y como el caballero de rojo, pues indudablemente no siente mayor cambio en relación a la falta de aire. De eso se trata, de entender y adaptar las condiciones de acuerdo a cada uno de ellos. No lo podemos apurar, no porque tengamos que trabajar 20 o 30 minutos, indudablemente se tenga que detener todo esto. Eso es parte de lo que quiero mostrar, porque dentro de lo que hacemos principalmente es evaluar, hacemos relajación, y volvemos al final de la 8ª semana de reevaluación. Ese es parte del equipo, ese es el equipo que tenemos nosotros. 4 fisioterapeutas, todos especialistas, y que prácticamente asistimos a la asistencia desde cuidados intensivos, hospitalización y post-COVID. A lo largo de estos 28 años que tenemos haciendo rehabilitación respiratoria, así era nuestro servicio, lleno de tanta gente, lleno de equipo, lleno de personal, lleno de internos, de residentes, de pasantías, y este es hoy en día nuestro equipo, con personal técnico, personal militar, profesionales, especialistas, militares que nos acondicionan a tener todos los materiales, y tuvimos que pintar desde el piso, ¿no? Para procurar que los pacientes no cambien que no les compete, para minimizar todos estos riesgos. ¿Qué nos dicen las recomendaciones?
La guía dice que no hay que hacer un trabajo tan complejo y no estresemos al paciente si es que no puede respirar. Simplemente hagamos un trabajo simple, seguro, satisfactorio y salvador, que permita recuperar condiciones. ¿Y cómo se torna todo esto? En un trabajo funcional. En un trabajo funcional, independientemente cuál fuera la edad, simplemente que tengan la posibilidad y la capacidad de volverlos, que es lo que quieren ellos, a su condición. Como este caso que les voy a presentar, de una señora que sale de alta y que pues estuvo 2 veces entubada y que al final ella prácticamente fue de un mes en casa, haciéndole una serie de asistencias de videollamada, comienza a hacer un trabajo en una posición sentada. Miren ustedes la debilidad que presenta ella, la falta de posibilidad de sostenimiento, las limitaciones que tenía para poder estar de avanzar. Semanas después, como la vemos acá, pues indudablemente así iniciaba subiéndose la trotadora con tantas limitaciones. 3 semanas después, en la sesión número 4. Eso es, digamos, El audio no se acerquen a la no, se escucha entre salió en silla de ruedas. Este trabajo nos ha permitido un poco investigar y creo que es parte de lo que tenemos que hacer siempre. ¿Qué hemos encontrado de junio a noviembre del año pasado? En aproximadamente 87 pacientes que teníamos hasta ese entonces, en enero llegamos aproximadamente a 120 pacientes, que ya lo tenemos en estadística, y en estos primeros 87 pacientes encontramos que la media fue de 57 años, que el sexo predominante fue el masculino, que la talla aproximadamente 1,63, que la media de hospitalización, no estoy hablando de los que estuvieron en cuidados intensivos, sino que estuvieron hospitalizados fue de 15,7, y siempre predominante el índice de masa corporal de 26,5, el peso 75,1. Miren ustedes, ¿qué hemos encontrado? Primero, que la edad entre aquellos que fueron hospitalizados y aquellos que estuvieron en UCI, 57,6 versus 58. Para ese entonces, los mayores de edad eran quienes iban a UCI en el año 2020. De 15,7 cambió a 37,8 los que estuvieron en hospitalización versus los que estuvieron en UCI. Miren el índice de masa corporal de 26 a 29 y el sexo predominante siempre ha sido el de los varones. Cuando hemos hecho investigación respecto a los trastornos del sueño, indudablemente hay una persistencia por las alteraciones de la sedación, de la relajación, de las 4 paredes que no saben ellos si es mañana, tarde y noche y que lo único que les corresponde es descansar. Donde la presencia de disnea a través de esta escala de MMRC, que es medición de la disnea, que es una de las escalas recomendadas, que es de 0 a 4, pues es de 2,1 antes de la rehabilitación y después de la rehabilitación cae a 0. Igual que el trastorno de somnolencia diurna de 4 cae a 0,24. ¿Qué encontramos de la misma manera? Cuando hemos medido caminate 6 minutos, este fue el comportamiento del pre, este fue el post cuando se fueron de alta y esta es la distancia recorrida de los que estuvieron en UCI. 459 en el pre, 528 en el post, mejoró más de lo o cerca de lo esperado, que sugieren que aproximadamente la distancia debe ser 36 metros para pensar que hay una significancia clínica o mínimo 54 metros para pensar que se logre el concepto de rehabilitación. Cuando se les mide la calidad de vida,
de 69 puntos pasa a 86, teniendo en cuenta que cuanto más se acercan a 100, pues es mejor calidad de vida. El pico flujo expiratorio o una flujometría cambia de 474 a 633. Y cuando lo comparamos en el PRE de los que ambulatorio versus los de UCI, de 459, completamente diferente los que estuvieron en UCI a 401, que la calidad de vida era solo de 41 versus 69. Miren el deterioro enorme que existe en estos pacientes. Que la cantidad de aire que tienen y medido en la flujometría de 396 era menor que este 474 de los que estuvieron en hospitalización. Parte de ello, cuando ya hemos visto la enorme cantidad de pacientes y ya no sabíamos qué hacer, comenzamos a implementar todo el telemonitoreo y uno de los colegas evaluaba remotamente para saber qué pacientes eran candidatos a ir a rehabilitación. Y utilizamos SF12, cuestionario St. George y MMRC. Si 3 de los 2 cuestionarios o 3 de las 2 evaluaciones salían positivas, pues indudablemente el paciente se iba a casa, seguía en casa con pautas de ejercicio y hasta ahí nomás logramos disminuir la cantidad de pacientes en espera. Y como tal, se concluye en este caso que la calidad de vida fue como 51, fue como para la parte física y 59 para la parte mental. La calidad de vida fue de 0.18, a diferencia de SF12, St. George, cuanto más cerca a 0 es porque está bien, y la MMRC, que es la medición de la disnea, cuanto más cerca a 0, entre 0 y 4, es porque está bien. Cuando esta puntuación significa que el estado emocional es el más afectado, la parte física está bien, la parte Disney que está bien, entonces este paciente es dado de alta solo para que siga tratamiento en casa. Sin embargo, cuando se les hace toda esta medición y sobrepasa el 50% o el 50 puntos, y aquí lo vemos en estos cálculos de cuestionario St. George como 0.64, MMRC de 0 a 4 es 3, y estas puntuaciones son menos del 50 puntos, que es 35 y 34, pues indudablemente ese paciente tiene que ir a rehabilitación. Todos estos informes teníamos que entregar porque como son militares necesariamente tienen que ir en una condición adaptable porque van a ellos a hacer sus trabajos específicos y como tal lo vemos que comienzan a cambiar toda la distancia recorrida, que ya lo vemos como el caso de este paciente de 3.45 a 4.50, del pico flujo de 3.80 a 4.80 e incluso la saturación de 96 a 99%. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo. ¿Qué hemos encontrado en la literatura? Coincidencias, algunas de ellas, acerca de la viabilidad y la eficacia y la rehabilitación. Pues en este estudio publicado en octubre del año pasado, pues hablan que la edad media de este grupo, pues 14 con ventilación mecánica y 16 sin ventilación mecánica. De estos 28 pacientes, la edad media era 66, predominante siempre el sexo masculino, el índice de masa corporal, miren, 27, las estancias en UCI 17 días y los días de hospitalización como 19. ¿Cuánto cambiaron? Indudablemente, la media total de la distancia recorrida fue 230, en aquellos que estuvieron en ventilación 241 y 223. Al cabo de un programa, así iniciaron, al cabo de un programa de entrenamiento, mejoran a 360, a 386 y a 341. Y entonces uno encuentra que no estábamos mal, o creo que el camino por donde habíamos desarrollado para ver los efectos en nuestros pacientes ya se estaban acercando un poco a lo que hemos comenzado a encontrar en la literatura. Hay que tener en cuenta que entrenar a un paciente debido a las secuelas no solamente es pensar en una condición de los requerimientos ventilatorios, no solo es pulmón, sino que el entrenamiento debe hacerse en su totalidad. Si tienes bicicleta, perfecto, hazlo. Si no la tienes, camina. Si tienes cual fuera de todo ello, adáptalo a tu condición. La inactividad o la falta de condición física va a incrementar el deterioro de la enfermedad y por lo consiguiente las secuelas serán enormes.
hay que entender que la disfunción muscular va a permitir cambios en la mejora de la disnea, la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida. Es importante siempre individualizar a cada paciente y solo como conclusión decirles que todavía tenemos mucho por aprender. En la medida que tengamos todo un trabajo integral, creo que cuando aprendamos a saber que no somos menos ni somos más por tener una especialidad que los colegas de enfermería y con los médicos aprendamos a trabajar, creo que vamos a tener mejores resultados. Que siempre es importante medir, que es algo que tampoco se está haciendo. Que no hagamos un trabajo tan complicado ni complejo, siempre que sea entendible y adaptable, y no hay nada mejor como en alguien de 80 y tantos años que llegó con muchos temores, verlo que se despida, sabiendo que su estado de recuperación, como él mismo refería, que le gustaba bailar mucha salsa y nos quería dar clases de salsa, 30 y tantos años. Este señor creo que entendió que los cambios en la función, la difusión y nuestra ayuda permitió fuera de esa condición de él, se iba. Y lo que nos hace definitivamente, exactamente. Y eso implica que tenemos mucho más humanos. Chicos, yo solamente quiero decirles muchísimas gracias por todo. Encantado de poderlos servir, encantado de poderles ayudar, y creo que este trabajo exige a toda costa tener que saber que este trabajo tiene para largo rato. Un enorme abrazo y si tuvieran alguna pregunta, encantado de servirlos. ¿Me escuchan o se fueron todos? Creo que se fueron todos. Ante todo, muchas gracias por toda la cátedra que ha dado, estimado Magíster Santos Chero. Ha sido muy didáctica, muy clara por toda esta situación tan complicada que estamos atravesando todos. Sé que ha servido mucho y le estamos totalmente agradecidos, tanto la universidad y el que habla en representación de ella. Muchas gracias, estimado señor Santos. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Estamos haciéndole llegar la certificación por la ponencia que nos ha dado. Y no dude que lo vamos a volver a llamar para que nos siga dando más cátedras. Muchas gracias a todos. Encantado, muchísimas gracias a usted por la invitación, que sigan los éxitos en la universidad, pues hay mucho por hacer por los estudiantes y póngale siempre todas las ganas que realmente nuestro país lo necesita. Gracias, doctor Jimmy Olivares. Muchísimas gracias a todos por sus invitaciones, por su invitación y que sigan cumpliendo muchos más años. Felicidades. Buenas tardes. Muchas gracias. «25 años pasaron desde que iniciamos el sueño de dar una educación al alcance de todo el Perú. A base de esfuerzo y disciplina, fuimos llegando a cada rincón de nuestro querido Perú, llevando la educación que cada peruano merece. No ha sido un camino fácil, pero el camino lo es. Hubo tiempos difíciles que nos enseñaron que con valentía y compromiso podemos superar cualquier obstáculo y estamos mejorando por ti y para tu futuro. Son 25 años formando esta gran familia, donde tú eres parte de ella. Y seguimos comprometidos, brindándote una mejor